Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación del nuevo equipo de APS, el nuevo microinversor DS3D. Vamos a estar participando como Kranich. Me presento, yo soy Manuel Sánchez, gerente comercial de la zona norte de Kranich Solar. Y también me va a estar acompañando mi compañero Tadeusz Gallosa. Él es parte también del equipo de la zona norte. Y por parte de APS nos estarán acompañando los ingenieros Mauricio Fong y Rubén Nuno. Tadeusz, ¿algo que quieras decir para empezar este webinar también y que la gente nos acompañe? Sí, claro, gracias Manuel. Pues un gustazo, como ya lo mencionó Manuel, soy Tadeusz Gallosa, soy ingeniero en energías renovables de Kranich, colaboro en el área de ventas, específicamente de la zona norte. Y bueno, dentro de los temas en general que ya estarían profundizando aquí los expertos y representantes de la marca de microinversores AP Systems, bueno, pues están varios puntos. En principio, la tecnología, el nuevo lanzamiento del microinversor, los principios de funcionamiento que conllevan este tipo de tecnología, algunas ventajas, algunas características que podrían ser interesantes en la hora de presentar una propuesta tecnoeconómica a esos usuarios finales que están interesados en invertir en un sistema fotovoltaico. Entonces, pues sin más por el momento, le cedemos la palabra a Mauricio, a Rubén. ¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Rubén Nuño, soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Soy el especialista en soporte técnico de parte de AP Systems para lo que viene siendo México y Latinoamérica. El día de hoy también me está acompañando el ingeniero Mauricio Fong. Les doy la palabra para que se presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Fong, soy ingeniero de soporte técnico para Latinoamérica por parte de AP Systems. Y pues bien, aquí, gracias que nada, antes que nada, gracias por acompañarnos en esta presentación que tenemos preparada para ustedes. Pues vamos a hablar acerca de nuestro nuevo equipo, el DS3D, que está por comenzar a comercializarse y definitivamente lo tendremos disponible con nuestros amigos y distribuidor de Kranich. Entonces, bueno, si no es por el momento, yo voy a retomar más adelantito. Entonces, cedo la palabra al ingeniero Rubén para que comience la presentación. Muy bien, pues el día de hoy vamos a presentar lo que viene siendo el nuevo modelo insignia de microinversores de la marca AP Systems. Es la tercera generación de microinversores de AP Systems duales, en el cual pues vienen algunas sorpresas, viene también lo que viene siendo pues el funcionamiento, cuáles son algunas de las características principales que tiene este equipo, qué es lo que debemos de tomar en cuenta. Todo este tipo de cuestiones pues vamos a presentarlas el día de hoy en conjunto con nuestros amigos de Kranich. Pues vamos, aquí como pueden ver tenemos una pequeña agenda. Primero vamos a ver la evolución de los microinversores duales de la marca AP Systems, por cuál se comenzó, cuál es la segunda generación y pues también la tercera generación, que es el DC3D. Vamos a ver las características principales, las características eléctricas de nuestro microinversor. También vamos a ver la compatibilidad de monitoreos, compatibilidad también en algunos casos de cuál es la potencia que nosotros podemos usar con el microinversor en módulos fotovoltaicos. Vamos a ver el comportamiento de su LED indicador que trae el microinversor, una parte muy importante al momento de nosotros estar haciendo la instalación del mismo. ¿Qué tipo de parpadeo nos va a presentar? ¿De qué color va a ser? ¿Qué significa cada una de las configuraciones que tiene este LED? Para nosotros darnos cuenta del comportamiento de nuestro microinversor. También vamos a ver lo que viene siendo la instalación. Cuáles son algunas de las características o cuáles algunas recomendaciones, qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta más que nada al momento de nosotros estar instalando nuestro microinversor DS3D en algún sistema fotovoltaico. Y por último, pues también vamos a ver los accesorios. ¿Qué accesorios necesito yo para colocar de buena manera un sistema fotovoltaico con microinversores AP Systems DS3D? Evolución. Pues realmente AP Systems empieza con el microinversor YS250. Al principio este era un microinversor de 1 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Era un solo microinversor para un módulo fotovoltaico. Ya adaptándose a lo que viene siendo el mercado y las solicitudes de nuestros clientes y distribuidores, pues AP Systems saca al mercado la primera generación de microinversores duales, que viene siendo el YS500. El YS500 se comunicaba por medio de PLC,
Este era por medio del neutro de la red eléctrica. Tenía 2 MPPTs totalmente independientes y nos entregaba 500 watts. En su momento, pues la máxima potencia que estaba en ese momento que se podía utilizar para los microinversores YS500, pues era hasta 370 watts. Viendo el avance o los saltos gigantescos que comenzó la tecnología de módulos fotovoltaicos, AP Systems se adapta a este mercado y saca la segunda generación de microinversores duales, el YS600 y YS600B. Ambos pues tienen un upgrade en la potencia que nos entrega, llegando a 600 watts. Tiene 2 MPPTs también totalmente independientes, pero aquí ya hay algo que difiere o cambia en comparación del YS500. ¿Por qué? Porque este ya no se comunicaba por medio del neutro de la red eléctrica, sino que ahora era un protocolo de comunicación llamado Zigbee, un protocolo wireless. En este, pues ya nosotros no dependíamos del neutro de nuestra instalación, sino que este ya se comunicaba vía inalámbrica con el EQC. Este protocolo, pues si algunos no lo conocen, pues es muy fácil de identificar, porque es un protocolo de comunicación tipo malla. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener un microinversor principal, que es el que va a recolectar todos los datos y conectándose como una malla con los demás microinversores. ¿Qué quiere decir esto? El microinversor 1 se va a conectar con el 2, con el 3, con el 4, y a la vez el microinversor 2 se va a conectar con los demás microinversores, creando una malla entre sí. ¿Para qué? Por si en dado caso un microinversor llegamos a desinstalarlo, llegar a tener algún problema, llegar a ocurrir cualquier situación con el microinversor principal, pues le cede la batuta al siguiente microinversor para no perder todos los datos de comunicación, de generación que nosotros tenemos y se sigan enviando al sistema de monitoreo. Ya viendo también los saltos todavía más grandes que da la tecnología en módulos fotovoltaicos ya actualmente, pues AP Systems se adelanta y se adapta a las nuevas potencias de módulos fotovoltaicos, sacando la tercera generación de microinversores duales, el DS3D. Este nos va a entregar 2000 watts de potencia de salida, va a tener igual 2 MPPTs totalmente independientes y conserva el protocolo de comunicación Zigbee para tener una compatibilidad con los actuales sistemas de monitoreo. ¿También para qué? Pues para no afectar de que se vuelva a sacar un nuevo protocolo de comunicación, de que si queremos instalar un DS3D en alguna otra instalación, de donde tengamos a lo mejor un QS1 o tengamos 2 YS600, pues no tener que tener algún accesorio de comunicación diferente. Vamos con las características principales. Como pueden ver, pues a grandes rasgos, este es el cuerpo del microinversor. Vemos que es un poquito más compacto. También AP Systems, pensando pues en lo que viene siendo la seguridad de las instalaciones fotovoltaicas de nuestros clientes, pues también lo hace un microinversor más ligero. ¿Qué quiere decir esto? Pues se reduce lo que viene siendo el peso del mismo, dejando un microinversor más ligero para su instalación. Vemos que en la parte de arriba pues tenemos la sujeción que nosotros vamos a utilizar para colocar en los racks de nuestros módulos fotovoltaicos. También adaptándose a las normativas de tanto México, de algunos otros países de Sudamérica, Centroamérica, pues se coloca un tornillo para puesta a tierra, aparte de la puesta a tierra, que ya trae incluida en el cable troncal. ¿Esto por qué? Porque nos hemos topado en algunos países que si el verificador no ve un cable desnudo conectado al microinversor y conectado al rack de módulos fotovoltaicos, pues para él no está aterrizado. Entonces, para evitar algún tipo de situación o evitar que el instalador o la persona se meta en problemas de normativas, pues también nos adaptamos a todas las cuestiones del mercado, colocando este microinversor para puesta a tierra. En la parte izquierda de la pantalla podemos ver el cable de conexión para nuestro cable troncal. En él vamos a tener 3 pines, 2 son las fases y uno es la de tierra física. En la parte de abajo pues vemos los conectores MC4 de cada uno de los canales, separados por la antena de comunicación Zigbee. Y en el extremo derecha de la parte de abajo vamos a ver el LED indicador. Este nos va a indicar el comportamiento de nuestro microinversor al momento de nosotros estarlo instalando o estar haciendo cualquier tipo de prueba o cualquier tipo de situación que nosotros tengamos allí. Es un microinversor split phase a 220. ¿Qué quiere decir esto? Pues solamente vamos a necesitar 2 fases y una tierra física. Ya no es necesario colocar el neutro de la red eléctrica. Vamos a tener dos MPPTs totalmente independientes y seguimos conservando el protocolo de comunicación Zigbee.
Pues tiene una potencia máxima de salida continua de 2000 watts, algo que debemos de tener muy en cuenta, que en este momento pues no hay un módulo fotovoltaico que cubra los 1000 watts de potencia de entrada de cada uno de los canales. Entonces, pues se van a necesitar conectar 2 series, una para cada canal, de módulos de hasta 670 watts en un solo DC3D. Vamos a poder hacer una serie de dos módulos fotovoltaicos y conectarla a un canal. Y de la misma manera en el otro. Si en dado caso en el mercado ya consiguiéramos o existiera un módulo de 1000 watts que cumpla con las características eléctricas de función y arranque del microinversor, pues lo podemos usar sin ningún problema. Vamos a tener un rendimiento y una eficiencia del 97%. Como pueden ver aquí, pues vamos a poder utilizar módulos que van desde los 315 hasta los 670. Vamos a poder hacer una serie de módulos de 410 sin ningún problema, o podemos hacer una serie de módulos de 540, o podemos hacer una serie de módulos de 670 en este momento, ya que no existe un módulo fotovoltaico de 1000 watts que nos entregue 1000 watts. Vamos a tener un voltaje de operación que va desde los 52 hasta los 120 y vamos a tener un voltaje de seguimiento de punto máximo de potencia que va desde los 64 hasta los 110. Vamos a tener una corriente de entrada máxima de hasta 20 amperes. Esto también adaptándonos pues ya a módulos fotovoltaicos que hay en el mercado, en donde pues reducen el voltaje de operación de sus módulos fotovoltaicos, pero aumentan la corriente. Entonces, adaptándonos a este tipo de situaciones, pues AP Systems opta por colocar una corriente máxima de entrada de hasta 20 amperes. Como ya se ha mencionado varias veces, pues vamos a tener hasta 2000 watts de salida continua. Vamos a tener un voltaje tropicalizado de 170 a 278 volts. También adaptándonos a las situaciones o al tipo de red que vienen en México, vienen en algunas otras partes de Centro y Sudamérica, en donde pues el voltaje del suministrador no es estable. Podemos tener en la mañana 210 volts, en la tarde podemos tener 240 y por la noche o tarde-noche, 6, 7 de la tarde, podemos tener hasta 280, 275 volts. Un ejemplo. Entonces, para esto se coloca este rango de voltaje tropicalizado para evitar que el microinversor con estas variaciones de voltaje durante el día, pues entre en protección y dejemos sin generar a nuestro cliente. Vamos a tener una corriente de salida nominal de 8.3 amperes. Igual, de la misma manera, vamos a tener un rango de frecuencias ajustable, que va desde los 55 hasta los 65 Hz. También por este tipo de cuestiones de que la red de los suministradores eléctricos en México, Centro y Sudamérica, pues no es lo bastante estable como en otros países. Y algo muy importante que debemos de tomar en cuenta al momento de hacer la instalación o al momento de estar haciendo el diseño del sistema fotovoltaico con microinversores DC3D, que simplemente vamos a poder colocar 3 microinversores por ramal como máximo. Esto por la corriente de salida que maneja el microinversor. También algo muy importante y adaptándonos a las normativas dentro de México, pues es la protección por arcos eléctricos, en donde pues se va a incluir esta protección dentro del propio microinversor. Esto cumpliendo pues con lo que viene siendo el apartado 690-11 de protección por falla de arco en corriente continua de la NOM CD 2012, de la NOM 001 CD 2012, en donde nos dice que los sistemas o los circuitos con fuentes de corriente continua mayores o iguales a 80 volts, pues deben de estar protegidos por un interruptor de corriente continua para fallas de arco. Esto pues aprobado y de tipo fotovoltaico u otros componentes que tenga el sistema que provean una protección equivalente para este tipo de cuestiones de falla de arco. Ya AP Systems, adaptándose a esta normativa dentro de México, pues coloca esta protección dentro del microinversor. También para no obligar o que el cliente o el instalador se sienta obligado a tener que poner una protección externa al microinversor para cumplir con la normativa de la NOM. Este es un diagrama bloques básico del funcionamiento del microinversor. Vamos a tener las entradas de los módulos fotovoltaicos
y vamos a tener enseguida la protección por falla de arco para adaptarnos y cumplir con las normativas de la NOM 001 CD 2012. Compatibilidad. Vamos a ver la compatibilidad que tiene nuestro microinversor DS3D, pues con los sistemas de monitoreo. AP Systems, pensando en sus clientes de aquí de México, pues mantiene la compatibilidad del protocolo de comunicación Zigbee del DS3D. ¿Esto para qué? Para seguir siendo compatibles con monitoreos como el EQB, que es el EQ básico de AP Systems, el EQR o el EQC, el EQ más robusto del sistema de monitoreo más robusto de la marca AP Systems. ¿Esto por qué? Pues para mantener el protocolo de comunicación y tener una compatibilidad con los actuales sistemas fotovoltaicos que ya tengan instalados con la marca. También pues vamos a seguir teniendo la compatibilidad con el cable troncal. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a seguir siendo la misma interfaz de conexión al cable troncal. Lo único que va a cambiar, pues el nuevo cable troncal va a ser de mayor calibre. Vamos a tener 3 hilos de calibre 10 AWG. El anterior microinversor, pues eran 3 hilos de calibre 12 AWG. Pues esto, ¿para qué? Para que el DC3D se agrega un cable troncal con un mayor calibre para poder nosotros conectar 3 unidades por ramal. Si en dado caso nosotros quisiéramos conectar en un cable troncal del anterior, del 12 AWG, pues simplemente vamos a poder conectar 2 unidades por ramal. También, si en dado caso vamos a hacer alguna mezcla de microinversores o vamos a colocar un DC3D y un QS1A, pues vamos a tener que estar cuidando que no se rebase la ampacidad de cualquiera de los dos cables troncales. ¿Por qué? Porque ya podemos generar algún punto caliente, podemos generar algún tipo de falla en el cable, un sobrecalentamiento, algún tipo de cuestión que se dañe el cable troncal y provocar un daño en la instalación del sistema fotovoltaico o ya provocar un daño en la instalación eléctrica de nuestro cliente o incluso ya hasta un incendio o cualquier otro tipo de cuestión. Entonces, para este tipo de cosas, pues también AP Systems se adapta, saca un cable troncal con mayor calibre, pero también hay que seguir cuidando este tipo de cuestiones. El indicador LED, ¿qué es lo que me va a indicar los tipos y de qué color van a ser los parpadeos de mi microinversor? Primeramente, pues al momento de nosotros conectar y tener energizado nuestro microinversor DS3D con corriente directa de parte de los módulos fotovoltaicos y con corriente alterna, pues vamos a tener un verde intermitente lento. Van a tener intervalos de 5 segundos. ¿Qué me va a indicar este tipo de comportamiento? Que pues el microinversor está generando de manera correcta, no tenemos algún tipo de problema, algún tipo de protección, o nos falte un voltaje y tenemos una correcta comunicación con el sistema de monitoreo. Si en dado caso el sistema de monitoreo por alguna cuestión el cliente lo apaga o pierde comunicación o cualquier otro agente externo que nos haga perder la comunicación y el envío de datos al EQ, pues va a entrar en un parpadeo diferente. Va a tener un verde intermitente rápido con intervalos de 2 segundos. Me va a indicar que mi microinversor está produciendo de manera correcta, pero perdió la comunicación con el EQ durante más de 60 segundos. Digamos que ahorita, 11:19, se nos desconecta el sistema de monitoreo de nuestro sistema fotovoltaico y tenemos microinversores de DS3D. 12:19 va a entrar en esta nueva configuración de parpadeo, en donde nosotros vamos a ver un parpadeo cada 2 segundos en color verde en el microinversor. Si nosotros tenemos ya en dado caso un rojo intermitente lento con intervalos de 5 segundos, pues ya el microinversor detectó una falla de arco. Y esta, al igual que lo que viene siendo el GFDI, solamente se va a liberar por el medio del sistema de monitoreo. Que si nosotros ponemos un DC3D y nos detecta la falla de arco y nos entra en esta configuración y no tenemos un sistema de monitoreo, pues no vamos a poderlo echar a andar hasta que coloquemos uno y se libere por medio del agente de soporte de Kranich. Si tenemos un rojo intermitente lento con intervalos de 2 segundos, pues ahí ya tenemos algún tipo de cuestión. ¿Por qué? Porque el microinversor no produce. Podemos llegar a tener una falta de voltaje en la corriente alterna, que se haya botado algún termo, que se haya perdido pues, el suministro de parte del proveedor de energía eléctrica, no puede que haya entrado en alguna protección,
puede que el voltaje haya subido hasta 280 en algún momento, 290, y el microinversor para no dañarse se protegió, o puede ser por una sobretemperatura, y nos va este rojo intermitente que con intervalos de 2 segundos, pues nos va a indicar algún tipo de problema en el microinversor. Y al igual que en microinversores anteriores, pues se sigue considerando la configuración de la falla de puesta a tierra, en donde vamos a tener un rojo fijo. No va a tener algún tipo de parpadeo, siempre vamos a tener encendido el LED en color rojo. Y lo primero que aquí, o las recomendaciones que nosotros hacemos para cuando entra en este tipo de falla, pues ya es primeramente desconectar lo que viene siendo nuestro sistema fotovoltaico, desenergizarlo y buscar y corregir la falla de puesta a tierra, ya que una vez nosotros la hayamos detectado y se haya corregido el problema, pues lo siguiente es energizar el sistema fotovoltaico y comunicarnos pues ya con el área de soporte técnico de Kranich para la liberación del mismo. Pues ya le cedo lo que viene siendo la palabra al ingeniero Mauricio. Él les va a explicar los accesorios necesarios y pues algunas recomendaciones y el proceso de instalación del microinversor DS3D. Rubén, ahí antes de Dime. que sigamos con la presentación, veo que hay algunas preguntas de la exposición. Entonces, no sé si antes de que cerremos contigo podamos resolverlas. Aquí tengo algunas que sin problema. ponen, ponen unos que no mencionaron el APS 1500. ¿Por qué? Digo, creo que solamente es una modificación del 1200. No, pues realmente el DS3D pues ya es una familia muy diferente a lo que viene siendo en su momento el QS1, QS1A. Ahí pues este es un microinversor, es la tercera generación de microinversores duales. Pues ahí sí está un poquito fuera de lo que viene siendo pues la otra familia que vienen siendo los cuádruples, los QS1A y QS1. Súper. Bueno, creo que ya se mencionó, pero ¿cuántos MPP tiene? Tiene 2 MPPTs totalmente independientes. También mencionan, ¿qué pasa si los conectas en serie, los paneles? Pues ahí más que nada se conectan en serie para poder cumplir con las características eléctricas, porque tenemos un voltaje de arranque de 52 volts. Actualmente, pues en el mercado no hay un módulo fotovoltaico que te maneje ese tipo de voltaje de arranque de operación para la tecnología del DC3D. Entonces, en esta cuestión, pues se opta porque se coloquen 2 módulos en serie, en lo que pues llega un módulo fotovoltaico de 1990 o 800 watts que cumpla con las características que tiene el DC3D. Exactamente. Ok, bueno, también hay una pregunta que si hay alguna manera de mejorar la comunicación Zigbee con algún accesorio Wi-Fi o así para mejorar la señal de Internet. En este caso, pues con internet se puede con algún tipo de repetidor. Tenemos pues el módem principal, se coloca o se pone un repetidor para el Wi-Fi solamente, en el cual se va a manejar como bridge, como un puente. ¿Para qué? Para que tome la misma configuración del módem principal y no tener alguna red duplicada y después el EQ tenga algún tipo de problema. Para lo que viene siendo el protocolo Zigbee, en sí no hay algún tipo de repetidor o algún tipo de ampliador de señal. Lo que se puede hacer o lo que también es compatible, que ya hemos hecho pruebas nosotros aquí en México y pues AP Systems en fábrica, pues es colocar antenas con extensión de cable. Estas extensiones de cable pueden ser de hasta 30 metros. Las pueden encontrar en cualquier tienda pues ya de lo que viene siendo de telecomunicaciones. Se pide como una antena de 2.4 GHz y algo muy importante de tener en cuenta que debe de ser a 5 dBi. Debe de tener un conector SMA para que sea compatible pues con la interfaz del EQ. Excelente, Rubén. Y otra pregunta, ¿cumple con certificación UL? Sí, cumple con la UL de 1741 y AAA 1547. También cumple pues con las normas oficiales mexicanas, la NOM 001 para sistemas eléctricos y también cumple pues con las normas de etiquetado también de México, la NOM 024. Excelente, Rubén, muchas gracias. Creo que ya se han mencionado muchas cosas de acá, pero bueno, para eso estamos ahorita, para resolver esas dudas y que quede todo súper bien. Ok, Mauricio, creo que sigues tú ahora, que nos apoyes un poco.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues muchas gracias. Aquí continúo con esta parte. Pues bien, si el ingeniero Rubén ya les dio la introducción acerca de, pues vaya, del nuevo microinversor a grandes rasgos, pues bien, vamos a ver ahora algunos detalles o las recomendaciones que damos nosotros desde nuestro manual de instalación. Es muy importante que consideremos los criterios que da el fabricante para la instalación del equipo, ¿no? En este caso, para cumplir de manera correcta con algún tema de garantía, para no tener algún fallo, algún posible fallo o punto de falla, ya que el sistema está puesto en marcha y no tengamos que hacer operaciones innecesarias, ¿no? Y pues bien, primero que nada, y me adelanto aquí en invertir un poco la parte de los datos, o vaya, las consideraciones para instalación, para hablarles primero de los accesorios. Pues bien, si bien manejamos en el catálogo diversos accesorios para la instalación de nuestros productos, pues no está de más que los conozcan para que sepan a qué está orientado cada tipo de accesorios, ¿no? Pues bien, primero tenemos un conector o vaya, una tapa terminal para nuestro cable troncal. En este caso, si ustedes recordarán, y ahorita en una imagen más adelante se los muestro, tenemos un hilo de cable troncal, perdón. En uno de los extremos se tiene que obturar o se tiene que cancelar ese extremo del cable que no se va a conectar. Y del otro extremo tenemos lo que coloquialmente hacemos, y es lo que se recomienda, que en el extremo se pelen los conductores y se hace la conexión a nuestra protección eléctrica, ¿no? A nuestro interruptor termomagnético. Pues bien, este conector precisamente lo que viene a hacer es a dividir los conductores en el interior y por medio de un sello o un tipo de conector como el tipo glándula, hace que se presione o de manera hermética se mantengan los tres conductores aislados dentro del conector. Vaya, tenemos también la tapa del conector tipo Y o la tapa para cada conector del cable troncal. Esta tapa lo que nos ayuda es que si es una instalación donde tiramos el cable troncal con tres conectores, vaya, como lo pudiera hacer, como el máximo que puedo poner, si yo a esa instalación de manera inicial solo le pongo 2 microinversores, puedo dejar habilitado un conector, pero necesito dejarlo de la manera más correcta, necesito dejarlo aislado. Entonces, sabemos que en la práctica podemos en algunos casos solamente encintar el conector, pero lo que recomienda el fabricante es que se utilice este tipo de tapa. Es una tapa, prácticamente es como ponerle un conector de cable troncal de un microinversor y nos va a permitir que quede hermético y no tengamos ningún riesgo eléctrico en ese conector libre. Tenemos la herramienta para el desbloqueo o para la desconexión. Esta es muy recomendable que la utilicen, que se empiecen a olvidar un poco de utilizar tanto el desarmador fino plano para hacer la desconexión de las pestañas del conector, pasarle un cincho y a veces que se nos dañen las pestañitas, porque esta herramienta nos garantiza que el contacto o al momento que volvemos a poner el conector de cable troncal del lado del microinversor como el del lado de nuestro cable de instalación eléctrica, pues tenga un contacto seguro de que las pestañas de plástico de los extremos aseguren bien el conector y no tengamos algún tema de algún falso contacto o alguna posible filtración pues vaya, ante las lluvias, ¿no? Algún rocío de agua que le pudiera llegar a aplicar al conector. Tenemos estos tapones que son para los conectores MS4, para los que nos queden libres. Si en este caso un microinversor DS3D utilizamos solamente un MPPT, lo que podemos hacer con el MPPT libre es ponerle estos tapones que son de goma, lo que nos permite que no se filtre humedad, o que no haya la posibilidad de que se genere algún cortocircuito, ¿no? Algo que pudiera generar un puente entre positivo y negativo, pues incurre en dañar el microinversor directamente. Si tenemos instalaciones donde, perdón, donde la conexión del módulo no nos permita alcanzar a la conexión del microinversor, deben saber que también manejamos estas extensiones ya fabricadas para corriente directa. Tienen los conectores MC4 ponchados, vaya, ya vienen de fábrica correctamente instalados y conectados. Entonces, que sepan que también tenemos esta solución, ¿no? Estos extensiones de cable ya seguras para que las puedan aplicar en sus proyectos. Y adicional también, el cable troncal que ustedes ya conocen, ¿no? Se viene el tramo completo con todos sus conectores. Lo que hace el distribuidor es proveerles o surtirles los conectores que van a utilizar. Por ejemplo, si ustedes compran 3 microinversores de S3D, requieren de 3 conectores para la instalación. Entonces, como este es un tramo completo, se hace el corte, vaya, de donde continúa, y pues tenemos los dos extremos expuestos, que es lo que les comentaba en un principio. Pero bueno, para que lo entiendan un poco mejor, en este gráfico lo van a comprender. Por ejemplo, sería mi extremo que queda expuesto o que queda libre. Ahí es donde yo utilizaría este conector o este terminal, que es la tapa terminal para el cable.
que me va a garantizar que sea hermético y no tenga ningún cortocircuito, vaya aislando los conductores, ¿no? Entonces, lo recomendable aquí es hacerle o pelarle, como coloquialmente conocemos, al forro del cable troncal. Aislamos los 3 conductores. Dentro va a tener, digamos, 3 como recámaras donde me va a separar los 3 conductores y hacemos un apriete que nos va a dar la hermeticidad de esos 3 conductores. Ahora, la tapa, digamos, un ejemplo aquí sería, si yo no tuviera más que 2 microinversores a instalar y el tercero lo instalo después, pues bueno, aquí es donde el conector va a recibir esta tapa, que es esta de aquí, la de la imagen, para poder dejar ese conector habilitado, pero dejarlo aislado. La herramienta de desconexión, pues es la que utilizaría para abrir el circuito en este punto o abrir los conectores, que me va a garantizar pues, el correcto desbloqueo de las pestañas del propio conector, que sería esta herramienta de aquí, ¿no? En caso de tener MPPT libre, pues bueno, yo puedo utilizar los conectores, las tapas para los conectores, que son estas tapitas de goma, también las pueden encontrar con su distribuidor Kranich. En caso de que ponga módulos horizontales, pues las extensiones y el cable troncal, que pues prácticamente es este tiro que pueden encontrar aquí, y de este lado, digamos, pondríamos nuestro interruptor termomagnético, que sería el lado que va a la red eléctrica. Entonces, estas serían las consideraciones en cuanto a los accesorios. Ahora, para la instalación, ya que conocemos qué accesorios son los que requiero para hacer mi instalación, pues bueno, lo que vamos a hacer es adaptarlos tal cual, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaciones damos nosotros para la instalación? Y vienen de hecho en el manual propio del equipo, ¿no? Primero que nada, debemos considerar o debemos validar cuál es el voltaje que nos está dando el suministrador en la red en el sitio donde vamos a instalar. Con esto garantizamos que el producto, así como cualquier producto, también el microinversor va a ser compatible con el parámetro de red que le estamos dando. Si tenemos una red eléctrica que excede el voltaje del rango de operación del microinversor, esto no va a garantizar que funcione el propio microinversor, al contrario, nos va a estar dando problemas, ¿no? Nos hemos topado con instalaciones eléctricas que llegan a tener más de 280 volts. No sabemos cómo es que se puede mantener mucho el sistema eléctrico así porque pues directamente perjudican muchos componentes, ¿no? Entonces, en esos casos, digamos, hay de 2 opciones: solicitar que nos haga un ajuste el suministrador, en este caso CFE aquí en México, que haga un ajuste en la red de distribución, ¿no? O que nos pueda ajustar el voltaje que recibimos en la instalación eléctrica, o adecuar, vaya, con un producto que sea compatible, ¿no? Realmente el rango de operación que hemos tenido en México y en toda la parte de Latinoamérica, pues coincide con el rango de operación que le damos al microinversor en el dato de ficha técnica que les presentó el ingeniero Rubén. Entonces, con esta parte no llegamos a tener mucho problema, pero hay que considerarlo, ¿no? Igual, si tenemos una instalación eléctrica línea neutro, pues bueno, tenemos que considerar que el DS3D es para 2 fases, es split phase a 240 voltaje nominal. Entonces es algo que debemos considerar, validar antes de hacer la instalación, ¿no? Y eso es un dato que ya validamos desde el levantamiento técnico. Realmente no hay mucho problema o no hay discrepancia con este punto. Ahora, hay que fijar el cable troncal. Nosotros recomendamos que lo hagan, y la mayoría, afortunadamente, tenemos esa buena práctica, de poner el cable troncal fijado en nuestra estructura de aluminio anodizado por lo regular o en la estructura metálica que adaptemos con su previo aislamiento, ¿no? Entonces, con que el cable troncal quede fijo, esto nos garantiza que no haya problema de que, no sé, si queda expuesto, digamos así, en el suelo, está propenso a algún esfuerzo mecánico involuntario, que alguien se tropece con el cable, que alguien lo pueda jalar, o pues cualquier otra circunstancia que pudiera dañar el propio filamento de los conductores, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos que se fije en la estructura y que no quede expuesto al sol. Ay, perdón, aquí me brinqué un slide. Pues bien, lo siguiente va a ser validar la conexión eléctrica. Vamos a conectar los 3 conductores del cable troncal. En el interior, pues son un conductor verde, un conductor rojo y un conductor en color negro. ¿Cómo corresponden? Pues bien, el conductor negro es mi línea 1. Si se fijan en el lado del conector del cable troncal, en el lado de la instalación eléctrica, viéndolo de frente, este sería mi conector, mi conexión de línea 1. Mi conexión de línea 2 sería el otro extremo, y la parte del centro sería el cable verde, vaya, corresponde al de puesta a tierra. Aquí no hay de qué preocuparse. Si se fijan, el conector tiene, digamos, como un chanfle liso, donde el conector nos va a permitir solamente instalarse de una forma. Entonces, no hay problema aquí o no hay riesgo de que se puedan invertir las líneas. Si seguimos el código de color en el punto de interconexión, no vamos a tener ningún inconveniente en este sentido. Ya tiene implementado esto que se denomina pues un pocayoke, ¿no? Es una prueba antierror. Ahora, en el otro extremo que vamos a dejar expuesto que les comentaba,
es donde vamos a poner la tapa terminal, que les muestro un gráfico. Esta es a lo que me refería, que tiene en su interior 3 divisiones o 3 recámaras, donde yo puedo separar los 3 conductores después de haberlos aislado del forro, y al momento de que ya los pongo, voy a pasar esta tuerca que viene en el centro con su sello, como si pusiéramos un conector tipo glándula. Al momento de darle el apriete, le damos la hermeticidad, ¿no? Entonces, esta sería la manera correcta de utilizar ese extremo, o de cómo adaptar e instalar el extremo de cable que no se va a utilizar, ¿no? Correctamente aislado por medio del accesorio que ya se provee por parte del fabricante. Hay que tener muy en cuenta, a veces en la instalación llega a ser muy fácil agarrar los equipos de donde Dios nos debe entender, pero hay que cuidar que nunca se transporte el microinversor jalándolo de su conector de cable troncal, ni siquiera tampoco de broma levantándolo desde los MC4. Siempre hay que tomarlo tanto del cuerpo o del asa, que tiene en su parte donde se fija a la estructura. Siempre hay que manejar los productos y los equipos con cuidado, porque son susceptibles a cualquier daño, ¿no? Un conector MS4, un golpe, podemos dañarlo físicamente. Un jalón desde el cable troncal, podemos dañar internamente los conductores e incluso el circuito de corriente alterna del microinversor con una fuerza excesiva. Entonces, hay que cuidar estos datos, estos detalles, estas recomendaciones que nos da el manual, porque si nosotros incurrimos, esto ya se denomina un daño físico. Entonces, si se fijan en su póliza de garantía, un daño físico incurre en la invalidación de una garantía. Entonces, nosotros queremos darle esta recomendación para que cuiden estos detalles. Afortunadamente, no hemos tenido muchos detalles donde se anulen garantías por daños físicos. Ha habido, pero no queremos que les pase, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos la recomendación para que cuiden estos aspectos en la instalación. Bien, otro de los pasos, hay que instalar los microinversores debajo del módulo fotovoltaico, de preferencia. Esto porque el equipo no está diseñado para que quede expuesto al sol. Y si se fijan en las etiquetas que incluye el propio producto, en las etiquetas se menciona que no se debe instalar directamente expuesto al sol. El equipo es hermético, sí es hermético a grado NEMA tipo 6, lo que sería el homólogo del IP65, entonces 67, perdón. Entonces, en este caso, sí es resistente, pero no está diseñado para que esté directamente instalado a la intemperie, ¿no? Esto ya es un riesgo para el propio equipo, puede ser una anulación de garantía, ya hemos tenido un caso donde se han expuesto así los equipos. Entonces, es importante que tenga la recomendación. Y otro de los criterios también es que cuando lo instalan en una estructura fotovoltaica como esta de ejemplo, que tiene cierta altura de separación del techo, aquí les recomendamos que tengan el criterio que les pueda dar mejor disipación de calor, pero también el requerimiento estético del cliente, ¿no? Si podemos nosotros instalar el propio microinversor perpendicular al módulo fotovoltaico, esto nos va a garantizar que tengamos mejor disipación y mejor aprovechamiento del flujo de aire debajo del módulo, ¿no? Pero si lo instalamos de manera paralelo al módulo fotovoltaico, sabemos que en esta parte de arriba se nos va a concentrar un poco más el calor, en la parte de abajo se va a disipar, pero en medida de lo posible sí sería lo mejor hacer por instalarlo de manera perpendicular. Hay que cuidar que la separación que tengamos entre el módulo fotovoltaico y el microinversor en esta parte superior, preferentemente sean al menos 10 centímetros para garantizar una buena disipación de calor, y en la parte inferior, si tuviéramos una altura algo reducida, pues igual, cuidar 10 centímetros de separación. En ese caso, pues no tendríamos ningún problema, ¿no? Asumiendo que esta instalación tiene un criterio estético de que los microinversores no quieran que sean visibles tal cual, pues no hay ningún problema que se instale en este sentido, pero sí recomendaríamos que se instale perpendicular de ser posible, ¿no? Para garantizar el flujo de aire y el aprovechamiento para disipar el calor del microinversor. Bien, en otro punto, ¿cómo conectamos los módulos fotovoltaicos? Hay que destacar, y creo que sea una de la pregunta anterior que le hicieron al ingeniero Rubén. Este es un microinversor de 2 MPPT y es considerado un microinversor dual. O tenemos la opción y la terminación de la D al final del modelo. El modelo internacional fue el DS3, pero el modelo que tenemos en Latinoamérica, nosotros tenemos el DS3D, que es un microinversor dual con dos opciones para ser utilizado. Podemos utilizarlo como un microinversor dual cuando tengamos los módulos de tal potencia, o un cuádruple ahorita con las potencias que tenemos actualmente. Sabemos que nuestros instaladores están utilizando por lo regular módulos de 540, 545 watts. Entonces, en estos casos podemos aprovechar al máximo el MPPT del microinversor, que es de 1000 watts, sobredimensionando un poco o acercándonos más a los 1000 watts, donde yo puedo aprovechar por completo y dar la potencia de salida del microinversor. Es por eso que optamos
porque la solución en los módulos actuales sea conectar dos módulos en serie. Esto no cambia el principio que tenemos de darle la eficiencia al sistema con nuestros microinversores, pero es una alternativa con los módulos actuales. Podemos considerar que el DS3D es un salto muy adelantado en cuanto a la potencia, porque nos garantiza que podemos conectarle dos módulos de hasta 1000 watts cuando tengamos esa potencia de manera comercial, ¿no? Yo creo que ahorita nos anticipamos a que nos vamos a acercar a módulos de 670 watts aproximadamente. Entonces, hacemos la conexión en serie entre dos módulos y conectamos a uno de los MPPTs. Este sería el sentido de cómo se conecta. Otra de las opciones de por qué se opta por dos módulos en serie es por el parámetro de voltaje en corriente directa para el arranque del microinversor. Sabemos que hay módulos que ahorita en voltaje de circuito abierto pueden dar 52, 53 volts y podría ser suficiente para creer que con eso arranca el microinversor. Pero el problema es que cuando arranca tenemos un voltaje de máxima potencia inferior al voltaje de circuito abierto. Entonces, por ejemplo, un módulo que tenga un voltaje de 53 volts en circuito abierto, cuando entre en operación es muy probable que esté rondando los 45, 48 volts aproximadamente. Entonces, esto ya baja de mi voltaje de operación del microinversor y va a provocar que así como intentó arrancar, simplemente se va a salir de la generación este canal. Entonces, al poner dos módulos en serie, ya rebaso el parámetro inicial y con eso ya garantizo que la operación del equipo va a ser la operación del MPPT llega a su rango óptimo, ¿no? Y es donde va a estar trabajando el algoritmo como tal y está dentro del rango de operación del microinversor. Entonces, este es un criterio muy importante y el por qué quería explicárselos, por qué recomendamos que de momento se utilicen dos módulos en serie, ¿no? Bien, hay que cuidar este aspecto en la instalación. Hay que cuidar que al momento de hacer las conexiones no vayamos a cometer el error de brincar la conexión de un negativo en este caso con el positivo de otro MPPT porque esto daña internamente el microinversor. Este es un daño que sí se puede diagnosticar vía remota y puede incurrir de hecho en una invalidación de garantía. Es muy importante que pongamos atención en el punto donde hacemos la conexión de los MPPTs porque esto sí nos lo muestra como un error a nosotros en el log de fallas de nuestra cuenta de EMA, de la cuenta que manejamos nosotros como AP Systems. Entonces es importante que cuiden este aspecto para que no haya algún problema de alguna invalidación de garantía, ¿no? Esto es algo que se especifica muy claro en el manual de instalación. Sabemos que a veces no nos damos mucho a la tarea de leer todo un manual de instalación de cualquier producto. Entonces es importante y los invitamos a que vean estos criterios y que vean el manual de instalación. Pero aquí traemos el breve resumen, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, en este punto, pues cuidar las conexiones positivo o negativo de un MPPT, no los cruzo, y positivo y negativo de mi otro MPPT. Es como voy a hacer las conexiones de la manera correcta. A su vez, ya que conecté corriente directa, pues ya eso ya garantiza que ya encendió el microinversor. Ahora lo que sigue es conectar en corriente alterna para que el equipo se empiece a sincronizar a la red. Hay que recordar que por disposición de la UL 1741 precisamente, y precisamente por las disposiciones administrativas que tenemos en México, las DACs, disposiciones administrativas de carácter general, pues bien, el sistema generador, en este caso, debe sincronizarse a la red y debe tener al menos 5 minutos para que el equipo se sincronice y empiece a generar. En esos 5 minutos va a estar tomando los parámetros de red, tanto el voltaje, la frecuencia e inclusive la temperatura propia del microinversor, como para, en caso de que hubiera alguna protección por alta temperatura. Pero hay que destacarlo porque hay veces que conectamos el microinversor en corriente alterna, esperamos a veces 15, 20 segundos y vemos que no cambia el estatus al color verde, ¿no? Y ya creemos que hay un problema en el equipo. Pues bien, deben saber y recordar que este parámetro ya está definido por normativa, que debe tardarse al menos 5 minutos para que se sincronice a la red. Entonces, el equipo lo incluye, vaya, está dentro de la certificación. Entonces, al momento que nosotros conectamos en corriente alterna nuestro conector, cable troncal del microinversor, con el cable troncal del lado de la instalación eléctrica, pues bien, tenemos que asegurarnos que este haga un clic al momento de presionar los dos conectores. Va a ser un clic donde se presionaría las dos pestañas de plástico que tiene el conector en los extremos. En este caso es donde recomendamos la herramienta. En caso de que se tuviera que hacer una desconexión, esta herramienta lo que hace es presionar esas dos pestañas de la manera correcta para que puedan liberar el conector sin ningún problema y sin dañar el propio, vaya, las aperturas donde entran las pestañas o sin dañar las propias pestañas en sí, ¿no?
Entonces, es por eso que se utiliza esa herramienta en ese punto. ¿Qué recomendaciones dentro de estos criterios de instalación? La que se mencionaba anteriormente por parte del ingeniero Rubén, cable troncal, en el calibre 10 podemos instalar solamente 3 unidades como máximo. En este caso se incrementa el calibre, bueno, va a inferiores inversamente proporcional la sección transversal del calibre del cable, pero se aumenta a calibre 10 en este sentido, precisamente para mantener esa compatibilidad con la que ya estamos familiarizados, ¿no? Por ejemplo, si bien lo recuerdan, microinversores QS1, QS1A, instalamos 3 por ramal aproximadamente, entonces queremos seguir manteniendo ese criterio, ¿no? De que si tengo microinversores AP Systems, puedo conectar máximo 3 por ramal en este sentido. Pues bien, seguimos manteniendo esa practicidad de poder conectarlo solamente 3 y ya de ahí hacemos nuestro circuito derivado en caso de instalar más microinversores, ¿no? Tenemos que tener las separaciones mínimas de 10 centímetros que les recomendaba en las imágenes anteriores y el equipo, como les mencioné también, no debe exponerse a la luz solar directamente, como este equipo que estaba mostrándose en pantalla, ¿no? Que sí fue un caso práctico que tuvimos donde lamentablemente se tuvo que hacer una anulación del proceso de seguimiento porque no se cumplen los criterios de instalación estipulados en el manual. Ahora, ¿qué otras recomendaciones les hacemos? Utilizar los supresores de picos, los supresores contra sobretensiones, estos en cualquier caso y más en las zonas donde tenemos tormentas eléctricas, nos va a salvar de muchísimos problemas porque cualquier descarga atmosférica incurre directamente a los equipos, ¿no? Y no solo el fotovoltaico, también con los equipos de nuestros clientes. Es por eso que le hacemos la recomendación de incluir las protecciones contra sobretensiones, como serían los supresores de picos, recomendamos que utilicen, y de hecho se debe de hacer, poner un interruptor termomagnético derivado por cada ramal, por cada derivación que hagamos en el circuito. Si ustedes han trabajado con unidades de verificación, no me van a dejar mentir, la unidad de verificación, de acuerdo con el manual y con la normatividad, nos pide que cada derivación, vaya, si concentramos un centro de carga como el de la imagen, asumiendo que tuviéramos, no sé, tres ramales, por ejemplo, que tuviera 3 interruptores termomagnéticos aquí, asumiendo que sean de 2 polos, pues bien, deberíamos tener aquí cerca, a no más de 3 metros, un interruptor termomagnético o una protección de desconexión principal de todo el sistema fotovoltaico. Entonces, recomendamos que sean los derivados, los interruptores derivados de mi circuito y el interruptor principal de todo mi sistema, ¿no? Este es un criterio que sí piden mucho los verificadores o las famosas UBIES, y en este caso también los inspectores, las unidades de inspección. Es un factor que les recomendamos que incluyan este tema con las protecciones, ¿no? Aquí no se vale y es un riesgo definitivamente si solamente ponemos los ramales empalmados para sacar solamente un conductor alimentador, ¿no? Porque si uno de mis ramales presentara un problema, inclusive si fuera un siniestro que me provoque un cortocircuito, eso no solamente se va a ir en ese ramal. Si no tengo protecciones en mis demás derivados, se va a ir a todo mi sistema y hasta la instalación del cliente. Entonces, esa recomendación también se las hacemos de cuidar estas derivaciones, ¿no? Y si realizáramos una mezcla de microinversores, asumiendo, por ejemplo, esto ya lo podríamos ver de manera técnica en conjunto con el soporte técnico de Kranich. Si ustedes tuvieran un sistema actualmente con un QS1A, por ejemplo, y quieren agregar DS3D, pues bueno, consulten la compatibilidad en este caso para verlo, el tema por la ampacidad del conductor, para ver cuántos microinversores DS3D pudieran agregar adicionales, ¿no? Sin rebasar la ampacidad máxima que tiene el propio cable troncal. Y bien, si aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, si fuéramos a instalar 3 microinversores de S3D, lo que serían 10 módulos fotovoltaicos aproximadamente, una potencia de 5.4 kilowatt pico, ¿no? ¿Cómo los voy a instalar? En este caso, solamente tendría lo que podría ser un ramal, si fueran, ok, si fueran 3 microinversores, vaya, aquí la aplicación sería esta, ¿no? Esta sería, digamos, mi rama de microinversores. Y aquí yo tendría que incorporar su interruptor termomagnético, pero si incorporara en dado caso una segunda rama, la misma forma, ¿no? Que es lo que les comentaba anteriormente. Pongo con su interruptor termomagnético de circuito derivado y más adelante mi protección principal, ¿no? Esto sería un ejemplo, por ejemplo, si asumiéramos que vamos a instalar un EQC, ahí sería donde se instalaría la unidad de monitoreo con sus transformadores de corriente, ¿no? Pero el punto a lo que quiero llegar es que hago el arreglo con mi ramal y pongo su interruptor termomagnético, en este caso para un sistema eléctrico que sea en split phase, ¿no? Que tenga 2 fases para mi punto de interconexión. Pero ¿qué pasa si yo tengo una aplicación, por ejemplo, una aplicación comercial donde mi sistema eléctrico es trifásico, ¿no?
En este ejemplo, si yo tengo 9 microinversores a instalar, 36 módulos fotovoltaicos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir por ramales, precisamente, en este caso serían 3 ramales de cable troncal, cada uno con su protección termomagnética o su protección eléctrica contra sobrecorriente, y a su vez voy a concentrar en el centro de carga principal o mi punto de interconexión. Aquí voy a cuidar, hacer un balanceo de fases, es lo recomendado. Entonces, yo aquí voy a conectar, por ejemplo, mi circuito, por decirlo algo, voy a llamarlo circuito A. Mi circuito A va a la fase 1 y 2. Mi circuito B lo voy a cargar en la fase 2 y 3. Y mi circuito C lo voy a cargar en las fases 1 y 3, ¿no? Entonces, con esto yo ya estoy balanceando mi sistema y a su vez tengo que considerar que tenga un medio de desconexión o una protección eléctrica principal de mi sistema fotovoltaico, así como del centro de carga. Entonces, estas serían las aplicaciones prácticas y cómo haría yo las conexiones de mis microinversores. Eso se incluiría dentro del manual de instalación para que ustedes puedan considerar pues estos diagramas, estos layouts, estas referencias que sin duda son útiles al momento de realizar el proyecto para saber cómo voy a considerar mi punto de interconexión, ¿no? Y pues bien, ya por último y no menos importante, nos gustaría invitarlos a que visiten nuestra página web. En esta página van a encontrar las fichas técnicas, manuales, certificados, todos los documentos referentes a nuestros productos de manera actualizada. Tengan la certeza de que por ejemplo, un manual de instalación, si yo voy y lo descargo en la página web, es el manual en su última versión, en su última modificación, para que no haya aquí temas de que haya versiones anteriores de los propios manuales de las fichas técnicas, como ya ha llegado a pasar, porque sabemos que todo lo encontramos en San Google, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, y es la manera más práctica. Pero si quieren encontrar los datos actualizados, los pueden encontrar en nuestra página web directamente, así como herramientas de libro blanco como es el eDecider para validar sus módulos fotovoltaicos en cuanto a compatibilidad con AP Systems, pues ahí lo pueden encontrar en nuestra página web estas herramientas, ¿no? También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Próximamente vamos a estar publicando también nuestro calendario de webinars por parte de la marca y los webinars que vamos a estar compartiendo con nuestros distribuidores como Kranich. Por ahí vamos a estar compartiendo las publicaciones para que ustedes puedan enterarse, ¿no? Y puedan asistir a las capacitaciones que vamos a estar preparando para ustedes. Y si no han tenido oportunidad en algunas ocasiones, sabemos que en ocasiones pueden estar en oficina o pueden estar tal cual en sitio de instalación, pues en nuestro canal de YouTube también estamos subiendo las grabaciones de nuestros webinars. Ahí los van a poder encontrar prácticamente en categoría on demand o para ver cuando ustedes tengan posibilidad, pueden encontrar los webinars de la temporada anterior que tuvimos preparados para ustedes y pues cualquier duda técnica adicional que pudieran tener, lo pueden ver con nuestro equipo de soporte técnico en Kranich. Entonces, los invitamos a que visiten nuestra página web. Los recursos son sumamente preparados para ustedes, para que se puedan apoyar de ellos. Tenemos una sección de preguntas frecuentes, tanto para instaladores como para clientes finales. Entonces, los invitamos a ver las secciones, a encontrar nuestros recursos y agradecerles la asistencia al webinar, cediéndole la palabra a nuestros compañeros de Kranich para continuar. Muchas gracias. Super, Mauricio. Por esta parte la segunda parte de la presentación. Si les parece, igual podríamos estar abordando algunas preguntas. Igual ya tocaron los temas, pero nada más como para que quedaran, obviamente, como refrescar un poco la respuesta. Y bueno, en ese sentido, comienzo con la primera. ¿Se pueden conectar 2 paneles en serie de hasta 670 watts por cada seguidor del punto de máxima potencia por cada canal? Sí, en este caso estamos actualizando nuestra herramienta que se llama eDecider, donde seguramente la mayoría ya han validado módulos fotovoltaicos con microinversores IS600, QS1, QS1A. En este caso, lo único que hay que cuidar es el parámetro de voltaje y la corriente de entrada. Sabemos que el voltaje y la corriente del DS3D está algo sobrada, entonces podemos asumir que sí, sería compatible para poner hasta 2 módulos en serie sin ningún problema. Sin embargo, nada más la consideración de los parámetros eléctricos, nosotros en cuanto a potencia comercial podemos afirmar que es compatible. Definitivamente aquí estaríamos haciendo un pequeño sobremencionado en el MPPT, pero sí hay que ver los parámetros de operación porque cada fabricante tiene tecnología diferente, ¿no? Depende del tamaño de la celda, el voltaje que van a tener de salida y la corriente. Hay fabricantes que optan de manera conservadora a subir corriente y voltaje de manera proporcional, y hay fabricantes que prefieren, por la tecnología de la celda, aumentar la corriente y mantener un voltaje más bajo, ¿no? Para proyectos utility, por ejemplo. Entonces, sí tendríamos que ver de manera específica pues, la ficha técnica, pero en cuanto a potencia comercial es compatible. Súper. Igual encaminado un poco en ese
en ese tema, el monitoreo en la plataforma de AP Systems como tal va a ser por seguidor del punto de máxima potencia o va a ser a nivel modular. Ah, ok. Es muy buena pregunta y qué bueno que lo consultan. En este caso, el microinversor son 2 MPPTs, pero sabemos que vamos a poder conectar 4 módulos fotovoltaicos, ¿no? En este caso vamos a poder ver todo el canal si utilizamos 4 módulos, de que en EMA nos va a aparecer, como lo vemos 2 módulos, van a aparecer relacionados con una línea entre ellos, ¿no? De que están ligados esos 2 módulos y vamos a poder visualizar, en este caso, como sería una conexión en serie, pues veríamos el voltaje total, ¿no? El voltaje sumado de los 2 módulos o el voltaje registrado en el MPPT y la corriente que registra el MPPT también. Súper. Nuevamente, como en este mismo sentido, los módulos que se conectan por cada uno de los canales, ¿cuál va a ser? Es decir, ¿se pueden colocar diferentes potencias pico de módulos por un mismo canal o cuál va a ser el comportamiento del microinversor en ese escenario? Bueno, en este caso, como, a ver si entendí bien el sentido de la pregunta, ¿no? Pero por MPPT sí puedo mantener la misma potencia, es decir, si yo tengo 2 módulos de, por decir algo, 540 watts, tengo que conectarle estrictamente los 2 de la misma potencia preferentemente, o lo más acertado en parámetros eléctricos, como toda conexión en serie, ¿no? Pero aquí es independiente los 2 MPPTs. Si yo quisiera, por ejemplo, instalar 2 módulos de 540 en uno y más adelante instalo 2 módulos de 670 en el otro MPPT, no tendría ningún problema. Solo cuidar que mis 2 módulos que van a ir en serie sí sean de los parámetros o de la misma potencia o que sean de los parámetros eléctricos lo más certero para no tener un problema eléctrico, ¿no? Como sería un calentamiento de la celda como cualquier conexión en serie. Magnífico. Otra pregunta, ¿puedo combinar los diferentes cables troncales en un mismo arreglo, tanto AWG10 como AWG12? Sí, sí, en ese sentido no habría ningún problema. Hay que cuidar estrictamente nada más la amplitud máxima que soporta el conductor, ¿no? En este caso, como es un conductor que viene del fabricante, si bien especificamos, por ejemplo, un DS3D, sabemos que en existencia hay calibre 12, entonces no hay problema si ahorita se instalan, por ejemplo, ramales con calibre 12, que serían 2 microinversores DS3D máximo, y si más adelante amplío mi sistema y le meto cable troncal en calibre 10, ahí ya puedo hacer ramales de 3. Si en mi propia instalación tengo divididos ramales con diferentes calibres, no habría ningún problema, si es que es en ese sentido la duda, ¿no? Exacto. Un poco más enfocado monitoreo, ¿se va a poder reactivar el encendido y apagado desde EMA? Sí, sí, definitivamente el encendido apagado del sistema o de los microinversores vía remota se puede realizar sin ningún problema. Y hay que recordarlo, ¿no? De acuerdo a la nueva garantía de AP Systems que se estableció desde mediados del año pasado, hay que cuidarlo y hay que recordarlo. Todos los microinversores que se instalen, pues vaya, ya actualmente, y se estableció que a partir de junio todo microinversor que se instale debe instalarse con una unidad de monitoreo para que conserve una garantía de 10 años. Si nosotros omitimos la instalación de la unidad de monitoreo, la garantía se reduce a un periodo de 2 años, pero si fuera algún caso en particular, alguna zona muy aledaña que no tenga conexión a internet, no tenga telecomunicación, lo podemos abordar como un caso muy particular, ¿no? Tenemos la posibilidad y la flexibilidad en ese sentido. Ahí, Mau, yo creo que la pregunta va más hacia el sentido de si el instalador va a poder hacer el apagado desde EMA. No, Anteriormente, sí, Mau. sí, perdóname que te interrumpa, Manuel. No, sí, en este sentido, todavía lo hacemos vía distribuidor o la vía es con nosotros. Esto porque lamentablemente cuando quedó abierta la función para que el propio instalador lo hiciera, lamentablemente tuvimos muchos casos con un resultado negativo en el sentido de que había instaladores que, bueno, sabemos que hay instaladores que ya no han estado en el mercado desafortunadamente en esta oleada, y había unos sistemas que se mantenían apagados, ¿no? Sin que el cliente supiera, de manera perjudicial. Entonces, para evitar mal uso de la función, optamos por que se hiciera por medio de distribuidor de la misma forma. Si tuvieran, por ejemplo, algún tema, el instalador algún problema con el cliente, algún problema de pago, algún problema de protección donde el sistema eléctrico tenga muchas inestabilidades, se puede solicitar un apagado remoto de la misma forma, ¿no? Lo seguimos haciendo por medio del soporte técnico de Cranes. Así es. Aquí, ¿alguna recomendación en la parte de la instalación? ¿Qué sucede si tengo antenas satelitales, televisión, aparatos electrónicos, no interfieren en el protocolo Zigbee? ¿Qué se recomienda en este tipo de escenarios?
Bueno, en estos escenarios no hemos tenido algún incidente, digamos, con alguna interferencia de manera directa. Tengo entendido que las frecuencias que se manejan son relativamente diferentes en cuanto al protocolo, pero pues bueno, la instalación, digamos, si tenemos el sistema fotovoltaico instalado en un punto y tenemos cierta distancia donde están las antenas, no tenemos ningún problema en cuanto a interferencias. Ya si hubiera un caso muy particular, sabemos que hay edificios que suelen rentar parte de la azotea, por ejemplo, para instalar antenas de telefonía. Si fuera algún caso muy particular, podríamos validarlo en conjunto. Perfecto. ¿Cuál sería la longitud del cable troncal para este nuevo modelo de microinversor? En este caso crece, ¿no? Crece el 2.4. Sí, crece a 2.4 metros. En este sentido, digamos, la separación entre, vaya, conector y conector, crece a 2.4 metros. Creo que anteriormente era 2 metros cerrados. Entonces, en este caso, pues garantizo, les damos esos 40 centímetros, crece 40 centímetros, vaya, adicionales. Ok. Aquí a lo mejor un poco más en la parte del diseño. Si bien el microinversor puede tolerar módulos de hasta 670 watts, ¿cuál es la recomendación de sobredimensionamiento del microinversor? Sé que pues, es como un poco más específico de cada escenario, pero si puedes generar un panorama general. Sí, digamos, realmente en cuanto a temas de sobredimensionamiento, digo, hay que considerar que vamos a tener lo que se considera el clipping o el peak shaving, que vamos a tener, digamos, parte de nuestra curva de generación al momento de que arranca el sistema. Si mantenemos prolongada la máxima potencia del microinversor, pues la curva se va a ver, no como una curva, se va a ver como una meseta, ¿no? Se va a ver algo achatada. Entonces, sería uno de los criterios que sí debemos considerar, que vamos a tener ese clipping. En cuanto a potencia, por ejemplo, con los sistemas actuales, tenemos sistemas operando que tienen un sobredimensionamiento o una relación de sobredimensionado 1.4 y operan de manera correcta. Siempre y cuando estemos dentro de los parámetros de voltaje y corriente, no habría ningún problema. Mi recomendación sería que máximo se sobredimensionara, yo creo que a 1.3, ¿no? La relación en 1.3 considero que es algo bastante óptimo. Para casos muy específicos donde se requiera sobredimensionar, pero se haga por la inclinación de la azotea, por algunos otros factores como sombreados, ya podríamos apoyarnos de algún simulador, ¿no? Como podría ser Helioscope o PVSys. Súper, excelente. En cuanto a la posición de instalación del microinversor, ¿se puede instalar de forma vertical, de forma normal al módulo fotovoltaico o tiene que ser paralela a la superficie del módulo? Puede ser en ambos sentidos. Lo que hacemos énfasis nada más es en el criterio de la instalación, porque si bien sabemos que está la tecnología de algunas estructuras como lo es el mini riel, si tenemos aquí una separación mínima que no nos dé al menos 10 centímetros para disipar el calor del microinversor, aquí depende de la temperatura ambiente también, pero sí tendríamos algunos detalles en que el equipo se va a estar protegiendo por alta temperatura, ¿no? No tanto a veces como en operación sube su temperatura, si se concentra una burbuja vaya de calor donde está el microinversor, sí afecta directamente a la operación, ¿no? De que se activan las protecciones internas que tiene el propio microinversor, donde una temperatura que se sale de su rango de operación, el circuito se abre internamente y deja de generar, ¿no? Hasta que baje a una temperatura que esté dentro del rango y es que vuelve a operar. Aquí hacemos esa recomendación en cuanto a las separaciones nada más, para que no tenga problemas a futuro, ¿no? De que el sistema esté teniendo cortes en la generación, en su gráfica, pues es debido a esto, ¿no? Entonces, con que tenga una separación mínima de 10 centímetros en la parte inferior y superior, esto nos garantiza que puede tener flujo de aire. Y a lo mejor ya para un par de preguntas, ya como para finalizar, en el tema del almacenamiento de energía. En algún momento los equipos van a poder integrarse a un sistema de baterías, a un sistema híbrido. ¿Hay algo así como en el mapa de ruta tecnológica de APS? Bien, aquí de manera muy extraoficial, puedo decirles que AP Systems trabaja ya en una solución con el almacenamiento. Sabemos que es la tendencia que tiene el mercado en cuanto a la energía, ¿no? Primero, los sistemas interconectados fueron la novedad, fueron el boom y lo siguen siendo, pero sabemos que los criterios, o vaya, la necesidad que tenemos actualmente en nuestra red eléctrica, en nuestra infraestructura, ya nos está orientando más al tema de almacenamiento. Entonces, AP Systems ya trabaja en una solución, la tiene en desarrollo. Esperemos en el mejor de los casos, yo esperaría que ya a mediados de año podamos tener una actualización de una solución con almacenamiento de AP Systems, ¿no? En cuanto a integración, nos gustaría, todavía estamos explorando opciones con algunos otros fabricantes,
Entonces, yo espero también, antes de mediados de año, podamos informar si tenemos una integración, ¿no? Con algún fabricante adicional. Magnífico. Y ya por finalizar, muchas con el mismo tema, el tema de la garantía del microinversor. ¿Cuántos años de garantía tiene este microinversor? Muy bien. La garantía sigue siendo de 10 años. Hay que cuidar nada más, que es lo que les comentaba anteriormente, hay que instalarle una unidad de monitoreo. Realmente el instalarla es un requisito para que tengan 10 años de garantía, pero no solo lo vean como algo forzoso, véanlo como una ventaja de que monitorizar el sistema les puede ser de muchísima ayuda vía remota. El equipo técnico de Kranich no me va a dejar mentir, pero hay muchas ocasiones donde hemos concluido diagnósticos o en caso de alguna falla, se ha podido diagnosticar de manera, con un tiempo de respuesta bastante rápido, ¿no? Bastante bueno. Entonces, esto les agiliza mucho para que ustedes como instaladores, en la respuesta con su cliente sea también de la misma forma, sea una respuesta más rápida, ¿no? En caso de que fuera algún tema de una garantía o de que fuera algún tema, por ejemplo, ¿no? Asumiendo que fuera un tema de parámetros eléctricos en la red, que podamos hacer un ajuste vía remota, ¿no? Y si no tuviéramos unidad de monitoreo instalada, la garantía se reduce de 10 a 2 años. Quedaría en 2 años de manera estándar si no tuviéramos una unidad de monitoreo conectada, ¿no? Este tiempo empieza a correr en microinversores a partir de la fecha de factura, ¿no? De la fecha de compra con distribuidor. Y en las unidades de monitoreo tenemos 3 años. Estos cuentan o corren, como es un periodo más corto, empieza a correr a partir de la fecha de registro en EMA. Magnífico, pues yo creo que lo vamos a dejar ahí. Las demás preguntas tienen que ver con, o sea, se van relacionando, entonces seguramente van a poder generarse un panorama un poco más amplio. Y pues nada, agradecerles ahí toda esta magnífica presentación, Mauricio, Rubén, Gustavo, que anda por ahí también. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. Sí, al contrario, pues gracias a todos. ¿Sí? Ahí para despedirnos también, me gustaría mencionar que no nada más ya está disponible el EQC, también ya hay un EQ para las garantías, que son para 4 paneles, que es el EQB, es un poco más económico. La verdad ayuda bastante para pequeñas instalaciones, que sea más económico y ustedes puedan disfrutar de la garantía completa. Y bueno, también agradecer a Tadeusz, a Mauricio, a Gustavo y a todo el equipo de APS, a Rubén, por esta presentación. Nos vamos a llevar las preguntas de tarea, porque sí, de esta vez fueron bastantes. La verdad estamos muy felices por la asistencia de tantas personas, de tantos instaladores interesados en el tema. Entonces, no se quedan aquí sus preguntas, ya las descargamos, no se preocupen. También, si hay más temas, este webinar también se subirá al canal de YouTube de Kranich Solar. También síganos en Instagram, síganos en Facebook. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mauricio, no sé si tengas algo más para finalizar, pero... No, bastante acertado tu comentario, Manuel. Coincido con ustedes y pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor participar aquí en estos eventos con ustedes. Gracias a todos los interesados, a todos los asistentes. Nos agrada mucho que haya bastante aceptación en cuanto a información de nuestros productos. Entonces no olviden de visitar nuestra página web, también de seguirnos a nosotros, así como seguir también las redes sociales de nuestro distribuidor Kranich. Y pues cualquier duda por ahí estamos a la orden y seguimos trabajando en conjunto con nuestro equipo de Kranich. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Saludos, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Buen día, buen puente. Igual, bye. Hasta luego.